Como Los Sims se lanzó un 4 de febrero del 2000 para celebrar su 25 aniversario, quise compartirles este especial que se compone de varias partes interesantes dentro de un mismo video. La más importante se trata de una lista con un estimado de 70 enlaces que con ayuda de imágenes les iré mostrando a lo largo de este especial lo que ustedes podrán descargarse en el documento. Ahí les incluí recomendaciones de sitios web, mods y contenido personalizado por categorías que van desde la primera entrega hasta la actual, que es el Sims 4. Como igualmente hacer esta lista me tomó mucho trabajo, les aviso que el documento les pedirá una contraseña para abrirlo. La misma se las pondré en alguna parte cerca o al final de este video, así que empecemos. En el caso de los Sims 1, dentro de la primera categoría, si lo que buscan es descargarse nueva ropa para sus personajes, pueden irse a la página de Abercrombie & Sims. Aquí en pantalla les dejaré por unos segundos una muestra de la ropa casual para ambos géneros, algunas pijamas y trajes de baño que ofrecen. Avanzando con la segunda categoría, All Skins, es una web que ofrecía apariencias más realistas para los Sims de ese juego. Tiene rostros disponibles para ambos géneros, así como los niños hasta los adultos. Instalar contenido personalizado en los Sims 1 es fácil, solo hay que saber copiar bien los archivos en la carpeta indicada, pero eso ya pueden buscarlo ustedes en YouTube y cualquier otro enlace que necesiten según el juego que tengan. En la tercera categoría tenemos a las mascotas. Si ustedes están buscando tener más variedad de razas o inclusive poder comprar animales salvajes al ir a la veterinaria de Ciudad Vieja, aquí les dejaré un par de imágenes como muestra por unos segundos antes de avanzar con lo siguiente. En la cuarta categoría quise incluir una mezcla de 6 sitios web que ofrecen contenido relacionado con el modo comprar y construir de los Sims 1. Desde mods para facilitar la vida de sus Sims o expandir el juego, hasta sets de muebles modernos u objetos y ropa que añade más diversidad cultural. Con el resumen que les dejé con ayuda de algunas imágenes podrán darse una idea de lo que ustedes podrán encontrarse aquí una vez que abran el documento con los sitios de descarga. En la quinta y última categoría, relacionada al contenido personalizado de los Sims 1, tomé en cuenta a los jugadores que son fans o quisieran incorporar elementos de fantasía, seres sobrenaturales, piratas o de otras épocas históricas en sus juegos. Antes de pasar con los Sims 2, les dejaré un collage con ciertas imágenes para que se den una idea de la temática que podrán descargarse. También quiero aclarar que en este documento al final de cada juego les dejaré un bonus de un mod o algo que creo que vale la pena destacar. En el caso de los Sims 1 quise dejar ese link como sorpresa para cuando abran el archivo. Ahora sí, mientras hacemos la transición hacia los Sims 2, dentro de la primera categoría les sugiero 2 sitios web que todavía siguen activos y eran de mis preferidos para descargarse en aquella época todo tipo de solares con CC. En la segunda categoría de los Sims 2 les dejo esta sugerencia para descargarse carros realistas y que a diferencia de los Sims 4, estos sí son funcionales. Tus Sims ahora podrán tener desde convertibles, carros antiguos o inclusive transportes especiales como la ambulancia o una patrulla de policía. Aquí les dejo unas imágenes de lo que se puede encontrar en esa web. En la tercera categoría de los Sims 2 quise incluir un total de 3 sitios diferentes para descargarse muebles realistas o algo que esté relacionado con el modo construir. Avanzando con la cuarta categoría, recopilé un par de páginas enfocadas en pieles personalizadas y otros elementos esenciales para hacer que los Sims se vean más bonitos. Además, si quieren revivir la nostalgia de tener a celebridades como Vanessa Hudgens, Zac Efron, Avril Lavigne, Christina Aguilera y muchos otros más dentro de su juego como townies o personajes jugables, también se los incluí. La última categoría que le hice a los Sims 2 fue una compilación de mods que considero esenciales, ya sea que ustedes tengan el Ultimate Collection que EA regaló hace unos años o la versión en físico, igual les sirve lo que voy a contarles.
El primero de ellos sería el Clean UI, que le da un toque moderno al juego. Luego tenemos el Sims 2 Shadow Fix, que arregla el cuadro negro que aparecía como sombras al correr el juego en Windows 10. Después le sigue una compilación de todo tipo de cámaras que podrán permitirles grabar sus videos con los Sims 2 de una manera más profesional. Seguimos con mi recomendación de los barrios que traía el juego base de los Sims 2, pero sin NPCs o familias que venían en el cajón. Esto evita que haya menos probabilidades de que sus partidas se les dañen en ese juego. El mod de No Blurriness lo que agrega son nuevas texturas realistas a las montañas, playas y otros paisajes de los Sims 2, tanto en la versión del barrio como dentro del mismo juego en el modo vivir. El ACR o el mod autónomo de romance casual hecho por Symbology básicamente le añade más drama a tu juego y a la vez le da más elección a tus Sims para elegir qué quieren hacer en ese aspecto de sus vidas. Hace que tus Sims y los NPCs puedan tener interacciones románticas de manera autónoma, añade métodos anticonceptivos entre muchas otras opciones. Es como el Weak Whims de los Sims 4, entonces si se tiene cuidado pueden saber cómo configurarlo bien y sacarle provecho de un modo que no les haga sentirse como que todo se sale de control. Luego tenemos el Sim Blender del mismo usuario Symbology, que en resumen vendría siendo como una versión del UI en los Sims 4 que desbloquea varios trucos y configuraciones para los personajes con quienes estemos jugando. Si no quieren esperar en el juego a que sea un día específico, el Day Setter hecho por Nether les permitirá elegir cuál día de la semana quieren tener de una vez. El mod de Pets and Children Can Share Bed permite que los niños compartan la cama con sus mascotas. Si están hartos de que los Sims de esta segunda entrega siempre bailen con una cara de confundidos, este mod se encarga de eliminarles esa expresión. El último que se me ocurrió sugerirles fue el de hacer que los adolescentes al crecer no pierdan la relación de noviazgo que tenían con otro Sim de su edad al llegar a la adultez. Como descarga adicional o bonus, como le llamo yo, en el caso de los Sims 2 encontré una compilación de contenido personalizado hecho con Maxis Match para todos aquellos que sí lo usan mucho, entre otras sorpresas. Continuemos con los Sims 3. En la primera categoría de la tercera entrega puse un par de sugerencias relacionadas con pieles y otro contenido realista para hacer que esos Sims se vean menos feos en el juego. Aquí les dejo un resumen con estas imágenes, incluí peinados, CC Finds, Skin Blends, realistas y más. En la segunda sección tenemos uno de mis sitios favoritos, el cual todavía sigue activo para descargarse carros, y es el de Fresh Finds Creations. Hay convertibles, carros antiguos, transportes especiales según su profesión, etc. que pueden encontrar sobre los Sims 3. En la tercera categoría les dejé un blog que solía usar para descargarme casas y solares comunitarios para los Sims 2 y el actual, que es el 3. El mismo todavía sigue activo y a modo de resumen les dejaré algunas imágenes aquí para que tengan una idea. En el apartado de la cuarta categoría de los Sims 3 tenemos dos sitios relacionados con muebles y el modo construir que ustedes luego podrán explorar con más calma, pero aquí les dejo unas imágenes como idea. En la última categoría quise variarlo al compartirles mi top de mundos descargables favoritos de los Sims 3, los cuales puse en el siguiente orden. En el primero tenemos a Los Ángeles, el segundo es una versión de Río de Janeiro, el tercero incluye toda Ciudad Vieja y los subbarrios de los Sims 1 en el 3, y el cuarto, pero no menos importante, es el mundo descargable de Grand Theft Auto Vice City, pero en los Sims 3. Como contenido bonus, les dejé un sitio web que se enfocó en recopilar el contenido extra que vendía EA en la tienda de los Sims 3 hace unos años, que va desde ropa, cabello, zapatos y más. Ahora pasemos rápidamente a los Sims 4. En la primera categoría del juego más actual,
Les dejé varias recomendaciones personales de creadores que hacen pieles muy realistas, ya que eso es lo que más uso desde que aprendí a instalar contenido personalizado en los Sims 2, las cuales se las dejo como imagen por unos segundos con sus respectivos creadores para que se den una idea de lo que podrá encontrar en las páginas de cada uno. En la segunda categoría tenemos de momento a modo decorativo un sitio que hace carros realistas para los Sims 4. Uno los puede buscar por marca y demás. La tercera categoría la reservé nuevamente para todo lo relacionado con creadores que hacen muebles o algo del modo construir que sean bastante realistas. Aquí les dejaré un par de imágenes para que se den una idea. La cuarta categoría, que viene de cierta forma relacionada con la anterior, es mi sugerencia de personas que han hecho lotes descargables para los Sims 4, los cuales considero que son súper bonitos y creo que se prestan muy bien para fotos o escribir historias con sus personajes. La quinta y última categoría que le hice a los Sims 4 se la dediqué a una lista de mods que encontré este mes de diciembre, que es cuando en realidad estoy dejando pregrabado este video. El primer mod tiene que ver con permitirles a nuestros Sims amenazar a la parca. El segundo son dos mods, uno hecho por Down in Simsland, los cuales hace que los Sims interactúen entre sí en espacios reducidos, y el otro es añadir una estatura más baja de forma automática a todos los adolescentes en el juego. Luego tenemos una recopilación de mods variados como cambios en animaciones, quitar ciertos efectos del juego y mucho más, hecho por NV Top Games. Después está el Holiday Drama, hecho por El Sims World, que añade diferentes interacciones sociales para nuestros Sims, así como emociones tanto negativas y positivas que están relacionadas con las fechas festivas. Siguiendo esta misma temática tenemos el Winter Bundle, que es como un combo de mods hecho por Danity Zimmer, el cual añade confesiones personalizadas, un evento nuevo como organizar la fiesta navideña del trabajo, así como nuevas emociones tanto negativas como positivas según lo que elijamos. Para ir por fin terminando esta gran lista, con este siguiente mod tenemos la posibilidad de hacer que los Sims más pequeños envíen una carta a Santa. Letter to Father Winter fue creado por Ilka Bell, pero también hay una variación hecha por Sonosaki Sisters. El último mod, pero no el menos importante y que le recomendaría a todo mundo tener siempre, es el Sunblind de Software Haze. Les cambiará la configuración de luz dependiendo de si es el amanecer, mediodía o la noche. Reemplaza la atmósfera por una más realista según el mundo donde los Sims estén ubicados y otros detalles. Como bonus, para celebrar el 25 aniversario de la franquicia de los Sims, ya muchos sabían que estuve trabajando por meses en actualizar por mi cuenta la partida de los Sims 4 sin contenido personalizado, que ahora incluirá la réplica de Ciudad Vieja de los Sims 1, así como sus otros 4 subbarrios y familias, coexistiendo con los de los Sims 2 dentro del mismo juego. Esto no tiene mods ni contenido personalizado y ya está disponible para descargarlo. Puede que en algún momento lo actualice con lo de los Sims 3, pero no será pronto por el montón de trabajo que me llevó al construir y configurar todo desde cero. Antes de continuar con la segunda parte de este especial, quiero recordarles que la mejor forma de apoyarme directamente con el contenido que les traiga al canal es usando mi código de creadora Simtastic Gallery en la app de EA, antes de finalizar sus compras o preórdenes de los Sims. Gracias a todos aquellos que lo tienen presente. También les invito a que se suscriban con las notificaciones activadas en caso de que no lo hayan hecho y me sigan en mis otras redes sociales. Pero sobre todo estén atentos a las publicaciones que subo a la comunidad del canal para no perderse ninguna novedad. Cada like, comentario y el compartir algún video en serio me ayuda muchísimo. Como he jugado a los Sims desde que salió el juego base del primero, entonces quise compartirles mi ranking personal de los mejores packs por cada juego, completando así 25. Se los dejaré en pantalla por unos cuantos segundos y luego pasaremos a lo último.
Ahora que volvieron a relanzar tanto los Sims 1 como los Sims 2 para Windows 10 este 31 de enero del 2025, quería aprovechar a compartirles un breve resumen de los aspectos que me gustan de cada juego. Del primero que salió, les rescato el humor negro que tenía, lo impredecible que eran los Sims con los que jugaba, además de recordar el montón de contenido y personajes que traía cada pack. Aparte de que la música de esta primera entrega sigue siendo mi favorita. Respecto a los Sims 2, destaco el detalle que había hasta en las animaciones más sencillas del juego, la mejora que hubo en ese tiempo con los gráficos, su sistema de genética, los recuerdos, así como el poder explorar los miedos y deseos de los personajes. En cuanto a los Sims 3, todavía hasta el día de hoy, pienso que ha introducido herramientas y conceptos en ciertos packs que considero que estaban muy avanzados para esa época del 2009, como lo era el mundo abierto, crear barrios desde cero, poder vivir en la playa o explorar el futuro, así como ver más diversidad corporal y tonos de piel dentro de crear un sim o el cast, aparte de tener personalidades más distinguibles. Mis aspectos favoritos de los Sims 4 sería lo fácil que es recrear Sims con las herramientas flexibles del cast, su sistema de acciones multitarea, la galería y el poder ahora construir algún lote dentro del juego sin mucho esfuerzo. Todavía siento que me siguen debiendo en cuanto al tema de jugabilidad, pero en conclusión, espero que sigan mejorando el juego a través de actualizaciones gratuitas, encuestas y ojalá así la franquicia logre alcanzar otros 25 años activa en el futuro. ¿Cuáles serían las características que a ustedes les gusta de cada juego? Mi único deseo ahorita sería ver en algún momento que EA anuncie el lanzamiento de los Sims 5 y ese por fin logre recopilar lo mejor de los juegos anteriores y a la vez sea capaz de innovar. La tercera y última parte que quería incluirles dentro de este especial, mientras les hago un breve unboxing de los regalos que me envió EA y Sims Latinoamérica, era simplemente agradecer porque los Sims ha formado parte de mi vida de muchas formas y al igual que los Tamagotchis, ambos son una de las cosas que más me trae felicidad. Tampoco nunca me pasó por la mente que estaría en su programa de creadores desde el 2018, ni que mucho menos EA me enviaría ciertos regalos a como lo hace ahora. De hecho, los Sims es una de las pocas razones por las cuales sigo usando la computadora y por la cual también me atreví a salir de mi zona de confort para subirles videos cada vez que saco el tiempo. Y me pone muy feliz ver que a través de los sorteos de cada pack ustedes también se siguen divirtiendo con el juego y les alegra el día. Iba a mostrarles el segundo regalo que EA me envió para el 25 aniversario de los Sims, pero mi caja aún sigue en camino, así que guardaré ese unboxing para otro video. Para ir terminando este especial, después de volver a jugar por unos días a los relanzamientos de los Sims 1 y 2, inclusive con mods y contenido personalizado, quiero darles un resumen general de mi experiencia con ambos títulos. En cuanto a los Sims 1, lo primero que noté al descargar el juego fue la rapidez. Las caras de los Sims y su entorno se aprecian mucho mejor ahora en comparación con el original. Aunque sigue siendo un juego desafiante, decidí instalarme unos cuantos mods que también les incluí en la lista que traerá este video. Gracias a uno que me mantuvo las necesidades siempre en verde de forma automática, eso me permitió centrarme en volver a explorar ciertos aspectos que extrañaba de esta edición, como el ver a los NPCs y empleados cumpliendo sus tareas, el presenciar situaciones impredecibles y llenas de amor, pero lo más importante de todo fue notar la gran compatibilidad entre lo que ofrece cada pack de expansión comparado con los Sims 4 actualmente. Respecto a los Sims 2, al principio tuve algunos problemas para abrirlo porque el juego se cerraba solo, pero después de unos intentos funcionó como debía de ser. Para mí, los Sims 2 sigue siendo uno de los títulos más completos de la saga porque pueden crear sus propios barrios, hay un nivel de detalle inclusive en las animaciones más simples,
Su sistema de genética era muy bueno, aparte de otros aspectos que hacían la vida de cada sim sentirse un poco más compleja, como la química, los diferentes recuerdos según su etapa de la vida al crecer, aparte de sus miedos y deseos que le añadían más dinamismo. Si les gusta contar historias con personajes que enfrenten consecuencias y emociones intensas, esta edición les va a encantar y se pone mucho mejor apenas descubren el montón de mods y contenido personalizado que siguen estando activos dentro de esa comunidad. Como conclusión, ¿vale la pena comprarlos? Por ahora no recomendaría que lo hicieran debido a la cantidad de errores presentes, sin embargo, EA ya anunció un próximo parche para arreglar estos errores. En lo personal me habría gustado una remasterización al estilo de la trilogía de Grand Theft Auto con nuevos gráficos y características, pero creo que eso es pedirle demasiado a la vida. Aún así me alegra ver este relanzamiento, ya que hace que más personas aprecien lo buenos que siguen siendo los Sims 1 y 2, ofreciendo una experiencia única que ninguna otra edición ha logrado replicar hasta el momento. Espero que esta review les haya servido. Pueden encontrar más especiales sobre los Sims en mi canal. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like a este video y dejar un comentario, ya que eso siempre me ayuda bastante. Ahora sí, la contraseña para la lista de mods les aparecerá aquí y deben de ponerla a como sale. Si tienen alguna duda o les sale un error, pueden dejarlo en los comentarios y trataré de ayudarles lo más pronto posible. Con esto finalizaría todo lo que traía para el video de hoy. Gracias nuevamente a EA por haberme enviado estos regalos y a ustedes por haber celebrado estos 25 años de la franquicia conmigo. Ojalá sean muchos más en donde ellos continúen mejorando su contenido a favor de todos nosotros como jugadores. Nos vemos pronto.